Hola, buenas noches. Hoy tenemos la entrevista con una espectadora que nos sigue a través de Crónicas Reales. Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Lucero y lo que te vengo a contar, esto me pasó hace como 2, 3 años, ya casi 3 años. Fue un diciembre, no me acuerdo muy bien el día exacto, y fue una noche un poco pesada, y yo me levanto ahí al baño, eran como las 2, y noté que había demasiada neblina. Lo tomé normal, todo, pues por la temporada. Ya ves que pues, en diciembre luego sí empieza a haber un poquito de neblina, haciendo frío, ¿no? De repente, estando yo en el baño, escuché pues a una mujer llorar. Todavía hasta creí que eran mis vecinos que se habían peleado o algo, y lo tomé así. De repente salgo, me meto otra vez a la recámara. Yo duermo con mis 2 hijos y y ya eran como eso de las 3, iban a dar las 3 de la mañana, y de repente pues se volvió a escuchar a la mujer llorando, pero era un llanto de nostalgia, de sufrimiento, de tristeza. Y y yo me paré y me acerqué a la ventana. Lo único que me cubría o se interponía entre nosotros era la cortina, porque la ventana siempre la tenía yo abierta. Y me quedé yo ahí parada, tratando de escuchar bien si había sido algún pleito o pelea ahí, ¿no? Pero se escuchaba muy, o sea, la persona estaba atrás de mi ventana, o sea, lo que nos cubría era la ventana, la cortina, perdón. Entonces vi y sentí que pues no era un llanto de una persona de este mundo, de este plano de nosotros. Y lo único que se me ocurrió decir en ese momento: aquí no es. Cuando yo dije eso, el llanto, la persona, la mujer, se siguió de largo. Y se perdió. Siguió y se perdió el llanto. Y ya de ahí pues mi hija se levantó, y como no me sintió, pues mi hija se levantó así como que siento que ella también lo escuchó, porque se me quedaba viendo mucho, porque ella también es como entre sonámbula, se levanta mucho en la noche también. Entonces, yo me acerqué a ella, la acaricié, la abracé y nos volvimos a quedar, nos dormimos las dos. Al otro día, platicando con mi hermana, ella me dijo que ella también había escuchado ese llanto en su ventana, o sea, cerca de su ventana había escuchado, y ella pensó que pues igual los vecinos de al lado pues habían tenido alguna discusión o algo, que ella no lo tomó tan importante, y ella fue y se siguió durmiendo. Pero sí, esa noche había demasiada neblina, se sentía, perdón, se sentía el ambiente muy tenso. entre tenso, y como se sentía como una nostalgia, o sea, porque muchos dicen, ¿no?, que ha sido la Llorona, pero pues la Llorona es un lamento, porque en sí no dice, ay, mis hijos, es un lamento, o como que algo la agobia, ¿no? Pero este llanto era como que más de tristeza, de nostalgia, se sentía así, como que algo, no sé, venía buscando, no sé, o siento que sí venía buscando algo, porque en el momento que yo te comento, le dije, aquí no es, ella se fue, se escuchó a lo lejos, se escuchó que se iba perdiendo y perdiendo el llanto. Y cuando tú sentiste que estaba atrás de la cortina, ¿era un sonido fuerte, medio, bajito, regular? Como tú y yo estuviéramos platicando.
Así se Así, escuchaba el lamento de la exactamente, persona que estaba atrás. así es. O sea, sí, te Y, digo, lo único que nos separaba era la cortina, porque la ventana estaba completamente abierta. Entonces lo que nos separaba era la pura cortina. No la vi, pero sí la sentí, o sea, como si estuviéramos aquí platicando. y no sentiste por sí escalofrío, se te No, pararon los vellos. no sentí miedo, te digo que sentí su tristeza. Sentí su tristeza y su nostalgia. Sí, soy muy, como que a mí, o sea, yo soy muy, ¿cómo se dice? Muy perceptive. Muy perceptiva. Ajá, o sea, yo sentí su nostalgia, su tristeza, como que si ella venía buscando algo o alguien, que lo que se me ocurrió fue decir eso, aquí no es, porque mi hijo dormía al lado de la ventana y yo dormía un poquito más retirada de la ventana. Entonces, en ese momento se me ocurrió pararme junto a él, o sea, pegada a la ventana y decirle eso, o sea, aquí no es. Y ya fue como ella siguió su camino. Algo muy interesante que me acabas de decir o acabas de decir, Uh-huh. que dices que tu hija es sonámbula. Entre se enamora porque ella siempre se levanta en la madrugada, o sea, se despierta, se para y ya yo tengo que, o sea, mis sueños son muy ligeros, entonces con cualquier La cosita, sientes cuando se para. ajá, exactamente, entonces ella se para, se sienta y ya yo la tengo que acomodar, porque casi siempre desde muy chiquita siempre ha sido de dormir encima de mí, entonces siento que eso, que ella busca eso, si no me Tu siente, presencia. ajá, exactamente. Y pues yo he escuchado muchas veces que a una persona que es así, de sonámbula, que no se le debe de despertar, ni mucho menos hablar, simplemente se le debe de guiar, Uh-huh. llevarlo a la cama, porque dice que en ese proceso Su te alma se puede, va, así uh-huh, es, exactamente. por eso te comento por si habías escuchado Uh-huh, algo así. exactamente, yo no le hablo, yo nada más lo que hago es abrazarla y volverla a acostar, porque no se para, o sea, nada más se sienta en la cama, se sienta en la cama y ya yo lo que hago es volverla a guiar hacia acostarla, o sea, hacia su almohada y volverla a acostar y taparla. O ya pues, definitivamente pues acostarla sobre mí, porque es lo que ella luego busca, acostarse sobre mí. Ah, ok, o sea, no llega más, siempre no sale de la No, puerta, o sea, no, 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 no. no sale del cuarto Claro que no. y empieza a andar por ahí como si estuviera realmente despierta. Ajá, no, ella no. Nada más ella se despierta y se sienta. Y ya Se yo. reposa en el lado de la cama. Ajá, sí, ella en la cama. Y es muy constante, ¿cuántas veces por semana? No sé, Todas las noches, como que dice diario. diario. Sí, todas las noches. Mira, y qué chistoso porque yo, ahora sí, sí había escuchado, pero no había tratado con una persona como Uh-huh, tú que tienes a tu hija y que realmente lo vives ahora sí a diario, ¿no? uh-huh, Yo no tenía esa información de que si es el sonámbulo es todos los días uh-huh, o una vez a la semana, no sé, no tengo ni idea, por eso te estoy preguntando. uh-huh. Y pues también mucha gente me imagino que pues no tienen el conocimiento. Sí, claro. Y como tú vives con tu hija y ahora sí, desde chiquita ya sabes que es sonámbula Uh-huh, y también ya sabes exactamente. cómo tratar ese humanismo. Sí, así es. Sí. ¿Y alguna otra cosa que te haya pasado? Mm, otra cosa, esto fue igual hace como dos años. Yo trabajaba por Flores Magón en un hotel. Mi turno era siempre de 12 horas, en la mañana de 8 hasta las 8 de la noche. Un día no llegó la recepcionista que me cubría y y me tocó salir como a las 10 esperando que viniera pues la encargada a Hacerte un quedarse en mi relevado, lugar, porque pues yo al otro día tenía que presentarte otra estar, vez. ajá, eran como las 10 cuando yo salí y pues yo ya prácticamente iba yo corriendo, porque si no se me iba a pasar pues mi último carro, ¿no?
Entonces, una cuadra antes de llegar a la avenida, de repente se me cruza un perro negro, bonito, o sea, se veía hasta de raza el perro, negro, 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 y grande así, y no me dejaba pasar. No me gruñía ni hacía el intento de atacarme, no, nada más era, se me atravesaba, ¿no? Para que yo no cruzara. Y pedía tu paso para que no pasara más allá. Así es. Y la verdad yo soy muy miedosa con los perros. A mí me dan miedo que se me acerquen. Entonces, yo me quedaba, ¿cómo paso? Ya yo nada más veía la hora de que no se me fuera a pasar el carro. Y y lo único que hice fue pasarme hacia al De una otro acera a carril. otra. Uh-huh. Y allá iba también el perro. Y no me dejaba pasar. Entonces lo que dije, y yo te hasta pensé, no, pues me voy hacia la otra calle, pero la otra calle sí estaba muy fea, muy oscura. Y dije, no, y aparte la estaban componiendo. Y decía, no, si yo me voy para allá, pues de por sí no veo muy bien en la noche, pues me voy a lastimar, me voy a caer o algo. Entonces, pues ya me quedé ahí y lo único que hice fue sentarme en una jardinera que había ahí a esperar a ver si venían por el perro o algo. El perro se sentó, o sea, se acostó también ahí junto a mí y yo así como que, o sea, yo ya quería que él se fuera. Lo que me llamó mucho la atención era que, o sea, era un negro, pero no sé, un negro muy brillante, o sea, hasta se veía bonito el perro y sus ojos brillaban mucho, no se veían rojos o sea, era un brillo muy bonito de sus ojos. De repente veo que él se para y se va. Y Como diciendo, ya terminó mi misión aquí y yo ya. creo, ajá. Entonces cuando yo iba, ya iba yo caminando cuando escucho la ambulancia en la avenida donde yo tomaba el carro y y me fui acercando y resulta que pues ahí habían atropellado a una señora, y y había un montón de gente. Todavía hasta creo que me hizo el favor el perro porque todavía el carro cuando yo llegué, ahí estaba el autobús que me llevaba a mi A tu domicilio destino. y ya era el último que iba a pasar ahí. Entonces, ya yo pues alcancé a ver a la señora y y lo único que hice pues ya no hice nada más que subirme rápido pues a mi carro y es todo lo que me pasó esa noche que yo salí tarde de trabajar. Fíjate que es curioso porque yo, las historias que he escuchado de los perros negros, Ujú. que son ahora sí agresivos y Ajá. que tienen como una especie como de ojos rojos Ujú. y hacen atacar a la gente. Y por eso, pues no te podré yo, a lo mejor por el color, no te podría decir que era un ángel, ¿no? Pero Ujú. pues algo me imagino que te protegió y por Exactamente, eso que es- sabía que iba a llegar a suceder, pero realmente eso no era para ti. así es. ¿Y has tenido otro tipo de experiencia? Pues sí he tenido muchas, mm, muchas. Yo antes de tener a mis hijos y todo, yo trabajaba en una importadora. Eso sí me quedó muy, muy presente. Mm, una importadora ahí por el centro. Nosotros salíamos, se cerraba la tienda a las 9. Entonces, a veces, el carro que a mí me dejaba, pues ya no pasaba en el centro. En ese entonces, yo tenía que 19 años. Los carros luego dejaban de pasar a las 10 en ese entonces. Este, entonces a mí se me ocurrió irme hasta Cuauhtémoc, caminando. No sé si ubicas la calle, donde estaba el penal antes. Ajá, está en Mm, Cortés y Nezahualcóyotl. ajá. Nosotros, yo pasaba luego mucho por ahí.
yo luego me encontraba a un amigo de mi hermano, de su manada, de su, de su juventud, se puede decir. Ese era, pues había tenido historia también ahí, había estado ahí encerrado también. Y pues sí se dedicaba a, pues, a, ¿cómo te lo puedo? A drogarse. Entonces, cuando yo pasaba luego ahí, estaba con muchos, pero a pesar de su estado, nunca Perdía la noción de quién era una ajá, persona. exactamente. Y siempre que pasaba, ella nada más me decía, adiós, chaparra, adiós, porque siempre las personas sí siempre me han llamado de cariño chaparra, ¿no? Y como yo siempre jalaba mucho con mi hermano, él me jalaba luego mucho, andaba yo mucho con él, entonces pues yo ya conocía más o menos Su a sus gente, amigos. su Ajá, banda, su... sí, exactamente, en ese entonces, ¿no? Entonces, yo ese día yo lo vi a él, pero lo veía yo como que diferente, lo vi muy diferente y lo que él nunca hacía era eso, o sea, a mí me tocaba pasar por ahí cuando no alcanzaba yo el carro, pasar y caminar hacia la avenida Cuauhtémoc, pues él nada me decía, con cuidado, me decía, cuando estaba ahí con sus amigos. Pero ese día estaba él solo, o sea, estaba solo. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Le dije. ¿Y los demás? Y me dice, no está, se fueron. Le dije, bueno, yo ya me voy porque ya es tarde. Le dice, ándale. Al otro día me enteré que pues él ya estaba, Yo había fallecido. ya estaba. Y yo creo que ese día, eso sí fue muy, muy presente para mí porque todavía hasta estuvimos un ratito platicando y su último fue darme un abrazo y decirme, aquí te veo, aquí te veo. Tú beca con cuidado, aquí te veo. Y lo que él nunca hacía era eso, o sea, sí nos hablábamos y todo, y nos poníamos a platicar todo eso, pero, o sea, ya del abrazo, como... Como que ese día fue muy especial y muy, o Exactamente. sea, despedirse bien de ti, ¿no? Ajá, Y así decirte es. pues que te voy a acompañar donde estés. Exactamente. Y yo creo que él ha sido uno y he conocido, han sido varios que se han ido y y que se han, o sea, siempre me han dicho, aquí te veo, aquí te veo. Y me entero que ya no están, o sea, no, ya no están aquí. ¿Y ya cuántos días tenía ya de haber fallecido? Tenía una semana, Una semana. sí, una semana que, Entonces, bueno, es que tú dices que cuando el carro te dejaba era cuando caminabas, no, no ajá, era tu ruta. no, habitual no, Ok. no era habitual, porque pues había veces que nosotros salíamos temprano, pero como se acercaban las temporadas altas en las importadoras, pues sí nos tocaba salir tarde. Y era caminar hasta allá porque pues allá sí pasaban todos los carros. Y tan tarde, pues sí alcanzabas carro ahí. Y era Sí, caminar porque hasta vienen allá. de más lejos. Uh-huh. Y el abrazo, ¿tú lo sentiste a él como realmente como estamos tú y yo así? O Sí, sea, no, no te dio calofrío, no no, sentiste algo que te dijera, este, que ya no estaba en este plano. no, No percibiste así, nada, lo sentí todavía hasta el calor de su cuerpo y todo. muy real, estaba Ajá, muy, exactamente. Yo las personas que he visto y las que veo, porque luego sí me ha tocado ver personas así, es como si yo estuviera platicando. Hasta luego me dicen, oye, tú loca, ¿con qué platicas? Y dije, con un amigo, ¿no lo vistes? Dice, nada más se quedan así. Y ya, o sea, sí soy muy persistive para eso. ok, ok. ¿Y has tenido otro tipo de experiencias aparte de esa? Si te cuenta, Pues cuéntanos, nosotros estamos para no eso, tenemos para mucho escuchar tus, tiempo. así es, podemos, hasta que nos permita se cabe la pila. Eso por eso no hay problema.
Sí, eso ha sido más mis, como que han sido muy llegados a eso. Los otros los he tomado como, ya me pasó y ya, sale, vamos, seguimos. Pero sí, Disculpa, ¿y qué, no sentiste alguna nostalgia después o una impresión? ¿Cuál fue tu impresión cuando te dijeron que él ya había fallecido una semana? sí me puse un poquito triste porque me dijeron en qué forma en qué forma Falleció. falleció. Entonces sí me quedé como que, y yo lo vi a él limpio, o sea, no. Sí, sí, sí. Es lo que dicen que cuando uno fallece en este plano, Ujú, eh, ya sea la desgracia que te haya tocado, que cuando uno ya parte al otro plano, por decirlo ujú, así, tu cuerpo, porque más bien ya no es tu cuerpo, bueno, tu espíritu ujú, no lleva nada. Aquí lo que es, lo material aquí se queda y lo que quede. ujú, Pero por lo que tengo entendido, de que ya cuando transcienden, ellos están intactos. Así ujú, también haya sido una persona que haya perdido un brazo y haya vivido sin un brazo, cuando ellos transcienden al otro plano, ellos van completos. De hecho, he escuchado que hasta ellos mismos se asombran sí, de que, es decir, oye, en este plano yo había perdido mi brazo ujú, y en este lo lo tengo. tengo completo, sí, claro. Sí, o sea, me refiero a limpio de que no en la forma de que en que él descendió, o sea, no, porque él traía sus aretes, traía, o sea, lo Sí, que él sí, traía, o una sea, vida loca, por ajá, decirlo así, como lo exactamente. conocemos, ¿no? Pero, o sea, cuando a mí me dijeron, no, pues así fue, o sea, fue horrible en la forma de que pues, falleció, yo no lo vi así. Pero me imagino que entonces sentiste a la vez esa impresión de que no lo puedo creer y pues sentiste bonito porque pues se Se despidió el bien de despidió. ti, ¿no? Y todavía te dice, ves, Aquí, ajá, aquí que te te veo, veo, ¿no? Aquí te cuido. exactamente. Sí, ahí sí sentí de que pues me esperó tantos días a que yo pasara como para decirme, pues ya no me vas a ver, o sea, así que ve con cuidado y no te distraigas, sigue. Sí, eso fue lo que dije, tantos días y me esperó y me dijo eso. Todavía se nos pusimos a platicar un ratito y todavía me dijo, ay, me saludas a tu hermano. Y dije, sí, te dije, sí, pero pues tú lo ves luego en la colonia, así, donde vivíamos. Y nada me dijo, nada más hizo así. Como diciendo, te vas a enterar. Ajá. Y sí, así fue. Que una semana, ya tenía una semana de que lo encontraron a él, así. ¿Alguna otra experiencia que hayas tenido? Este, pues sí, fue otra que trabajaba yo también en un hotel. Ese día me tocó a mí doblar turno y se decía mucho que en un pasillo donde luego pasábamos se aparecía mucho un viejito. Ahí sentado luego las que estaban ahí, recamaristas limpiando, pues no les gustaba pasar solas porque decían que ahí estaba una persona. Entonces a mí me tocó esa vez pasar, me mandaron, eran como las 3 de la madrugada. Y yo lo veía a este señor, pero pues nunca lo pudimos ver la cara, nunca lo vimos. Entonces yo cuando O lo sea, que veía, aunque te lo topabas de frente, no le podías ver el rostro. no dejaba enseguida se volteaba. O sea, no, como que no dejaba que lo vieran en la cara. Se veía una persona ya grande y siempre traía como un sombrero de paja, así. Entonces, cuando yo pasaba, en la madrugada que me tocaba así como que medio verlo, lo único que decía, yo le decía buenas noches, con permiso, y hacía lo mío. Una vez también me tocó, doblar turno, y ese día me mandaron para allá. Fue la primera vez que yo vi al señor en la esquina, porque subíamos como una rampita para salir al otro pasillo. Y yo así lo vi, pero yo lo veía de espaldas, o sea, nunca así. Y por más que yo
lo vi así, y le dije, pues buenas noches, nada más le dije así. Y pero el carrito que nosotros usábamos para hacer la limpieza, por más que yo lo empujaba, no avanzaba y no avanzaba. Y pues ya yo decía, bueno, ¿por qué no me deja pasar? Y no, o sea, por más que intentaba yo empujar y empujar el carrito para subirlo, no se podía. Entonces pues ya me di por vencida y aparte ya veía yo la hora. Y voy y hablo a recepción y lo único que le dije, ¿sabes qué? Mira, me duele mucho mi espalda para subir esa rampa. Yo ya no aguanto el dolor. Entonces me dijo el recepcionista que estaba ahí, el muchacho. Me dijo, bueno, pues te vas al otro pasillo que es más fácil De hacer su ajá. servicio. Dije, ok. Y y ese momento yo veo que pasa la mesera para cobrar una habitación y lo tomé así. Yo seguí, me metí a mi habitación, me encerré y todavía hasta puse mi música y comencé yo a limpiar. Sino que después me marcan de la habitación y era decir que los habían asaltado, que no saliéramos, porque no sabían si ¿Quién andaba ellos todavía ahí? seguían ahí. Y yo dije, bueno, ¿y de dónde, cómo se metió? Y dice, no, pues en la habitación tal, justo donde yo iba a pasar. Y me dice, ahí agarraron a la mesera y le cortaron tantito el brazo. Y yo dije, ah, y nada más me quedé así. Y entonces entendí que fue, o sea, que por eso fue que yo no pude pasar, o sea, no me dejó pasar, porque tal vez a mí me hubiera tocado, o sea, me hubiera tocado eso. Así es. Como quien dice otra vez, Dios te salvó. Exactamente, Pues siempre he tenido eso del dicho de que cuando no es para ti, aunque te pongas. así Y cuando es. no, aunque te quites. Y Así. así es. Y, pero por lo que estoy escuchando, esa persona eh, era fácil de ver, no como otros que, por decir, que he escuchado que por decir en los hospitales que se parecen Ujú. mucho fallecidos, pero no todo el mundo tiene el don de ver. No, Entonces, él sí se dejaba ver. él sí se Sí, deja ver. porque las recamisas que les tocaba el turno de la noche, ellas no pasaban. Porque, o sea, no lo llegaban a ver tal cual como yo lo veía ahí sentado, no, pero Sentían la presencia o un... sí medio como que veían la sombra, o sea, veían la sombra y pues eran recamaristas de años que trabajaban ahí en la noche, su turno era de la noche, entonces pues ya ellos ya sabían que pues, alguien se aparecía ahí, pero a ellas no les gustaba, o sea, iban acompañadas o no iban, así. Y cuando a mí me tocaba, que te digo que me tocaba a veces cubrir los turnos, a veces iba una recámara y se me decía, oye, me tocó tal habitación, ¿me acompañas? Y ya yo dejaba mi habitación y me iba yo con ella. Y ahí hasta que ella le ayudaba yo a terminar la habitación y así. Pero sí, o sea, era yo como que yo más veía la silueta y ellas como que veían la sombra. Y era imposible decir, ah, se metió, porque pues no, abajo era el sótano donde trabajaban los de mantenimiento y pues ellos eran los únicos que tenían llave y cerraban bien, por lo mismo, porque pues por ahí también podían podía, Pueden tenían la meterse. facilidad de meterse, entonces cerraban muy bien. Entonces, nunca supimos la historia de ese señor ahí, si él trabajaba ahí o no. Nadie supo cómo, o sea, como tú dices, la historia La historia de él de no, si fue nunca. un huésped o Esa. realmente cómo llegó esa persona, ¿no? Ajá, así es. Pero Mm. sí se veía una persona ya mayor, y te digo, tenía su sombrerito así como de paja, como de esos viejitos ahí. Ujú. Entonces, te digo, nunca supimos o nunca nos dijeron quién era esa persona o cómo es que si murió ahí o no sabemos. Ni las que tenían más tiempo sabían. Ni sabían, ellas no sabían.
lo único que hacían era que no les gustaba pasar solas, porque sí, ellas sí les daba miedo. A mí no me daba tanto miedo, pero sí como que sí sentía una vibra medio rara. Pero no era una vibra tan mala ni tan buena, o sea, Simplemente sentía la presencia, ¿no? exactamente, así es. De, por decir, por cuando estamos aquí y te sientes un escalofrío, Ujú, pues a veces es porque pasa algo. No lo exacto, vemos, pero sentimos la ajá, presencia. así es. Sí, ahí sí se veía mucho, o sea, luego hasta luego decía, a mí me tocó pasar porque en un pasillo estaba una habitación así y al lado estaba la otra, ¿no? Era como un pasillito así. Y Como que luego se así, cerraba. ajá, luego así, pues de repente sí veía yo pasar a alguien así, pero luego ya no, pues están cerradas las puertas, o sea, ¿cómo va a cruzar? Pero nada más hasta ahí. Eso nos pasaba a nosotros, bueno, en mi turno, en el día. Eso sí nos pasa, que luego veíamos así la sombra de que cruzaba de una De una habitación a habitación a otra. otra. Pero hasta ahí, o sea, no, nunca nos hizo el intento de a veces de que, pues a veces como que te espantan o como que te quieren agredir o algo, no, nunca. Nada más así, o a veces nos hacían la maldad de pagarnos la tele. Nos pagaban la tele y ya. O la prendían, cuando la habitación estaba cerrada, la prendían, pero hasta ahí. O sea, no Era lo era. único. Como Uh-huh, diciendo, aquí estoy. uh-huh, exactamente. Y eso, hasta ahorita ha sido, hasta lo que me acuerdo ha sido esto. ¿Y alguna otra historia? Ya no me acuerdo mucho. Muy bueno, pues entonces con esto vamos a terminar. Esta es la historia de Lucero. Lucero, que le ha pasado en la vida real. Y pues estos son crónicas reales. Gracias, buenas noches.